eso es fake, eso es IA. Me estás creando un review de una persona que no existe. El testimonio de un cliente puede ser un avatar construido con HeyGen o alguna herramienta de inteligencia artificial. Persuadiendo a otro a que te elija con algo que no es verdad. Yo sé el poder que tiene un video, de hacerte ver muy pequeña o muy grande. ¿Cómo educamos a las personas para que puedan reconocer la venta de humo de lo que es real? Una persona puede hacer lo que tú le dices que haga. El comprador es el que hace que ese vendedor sin ética sea exitoso. Desarrollar el pensamiento crítico. Al consumir mucho contenido, y sumo eso a la inteligencia artificial, llega un punto que nosotros dejamos de pensar. Ya estamos incorporando en nuestro lenguaje lo que la IA nos dice. ¿Qué ves tú que el resto de las personas no ve? Creemos que es espontáneo, creemos que es real, que esa persona prendió la cámara y empezó a hablar. Pero podemos distinguir si la persona que está ahí es real o está construida y tras ella hay un guión, un director de marketing y una inteligencia artificial. Tengo a Rosario Rodríguez, muchas gracias por estar acá. Tú estás tras 400, 500 marcas ya a estas alturas. Esas marcas han sido premiadas, vienes llegando de Cannes Lion. ¿Qué distingue una buena campaña de una campaña falsa? Justamente ahora que vengo del Festival de la Creatividad y la Publicidad más importante del mundo, que se celebra en Francia, que fue un aprendizaje increíble para mí, para Impetus como empresa, porque aprendimos de las marcas más creativas y más exitosas del mundo. Y cuando te pones a escuchar qué pasó detrás, por qué el éxito, hay un poco de aventurarse, ¿no? No hay una fórmula perfecta y exacta para encontrarlo. De hecho, muchos de los que estaban allá lo habían intentado muchas veces hasta obtener un premio de Cannes. Y todos coincidían en que, pues, me aventuré, creí en esta idea y la ejecuté. Evidentemente, hay detrás todo un equipo gigantesco de creativos, toda una estrategia de marketing y publicidad que de alguna forma hace que esa idea, pues, tenga un impacto mayor. No creo que es suerte, yo creo que va un poco de esa energía de creer en algo, ¿sabes? Y decir, bueno, creo en esto y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y voy a ejecutar todo lo que tenga que hacer para que eso funcione. Y creer en el proyecto, creer en esa idea y pues darlo todo por ella. Hoy hay un término que se usa mucho que, bueno, hay que ser auténtico, ¿no? ¿Qué cosa es ser auténtico? Si tú ves hoy todas las marcas exitosas y empresas y celebridades, pues no son totalmente ellas. Es como que, bueno, voy a armar mi personaje con 4 o 5 personajes. Arquitectura escénica de marca, que tiene que ver con lo que uno percibe, con lo que uno siente y con lo que uno recuerda del otro. Exacto. Entonces, un poco, tú vas armando ese personaje que tiene varias personalidades. Es un poco quién tú eres, es un poco cómo tú quieres que te perciban y es un poco cómo tú quieres que te recuerden, que es diferente. Yo siempre le digo a los clientes que llegan con nosotros, ¿cómo tú quieres ser recordado? O sea, ¿qué tú quieres que la gente piense cuando ve un video tuyo? O cuando hable de ti fuera de la cámara. ¿Qué tú quieres? Y yo creo que esas preguntas no se hacen antes. Estamos solo pensando en el resultado final monetario. Los likes, las visualizaciones y la venta. Que evidentemente eso es importante, eso es una métrica que tenemos que medir y mejorar. Pero hoy las marcas personales han tomado tanta fuerza y las personas seguimos eligiendo personas por encima de productos y servicios. Te voy a poner el ejemplo de Shakira con Issima, que es una marca de productos para el cabello. Y hoy mucha gente elige esa marca y la compra porque la creó ella, porque le ayuda con su pelo rizo. Y pasa con todo, que haya alguien detrás, hay una persona eligiendo esa marca. Pasamos de las instituciones y de las grandes marcas a las personas. Exactamente. Y ese fue un gran cambio, yo siento, de los últimos 10 años, 20 años. Y hay algo que a mí siempre me llama la atención, es cuánto el público puede distinguir si es auténtico, real, o si en realidad está todo guioneado. Yo creo que ahora con la inteligencia artificial, cada vez más yo creo que el mundo va entendiendo qué quiere elegir. Sobre todo los hijos nuestros y los hijos de nuestros hijos son una generación que detecta lo fake muy rápido. Yo veo a veces un video de inteligencia artificial y mi hijo me dice, eso es fake, eso es IA. Él lo detecta incluso más rápido que yo, a pesar de que yo trabajo con eso. Entonces,
la generación de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, como crecieron con la tecnología, nosotros no crecimos con la tecnología como ellos detectan mucho más rápido cuando algo no es totalmente auténtico. Ahora, yo sí creo en que las marcas tienen que definir su narrativa. Tú tienes que elegir a quién tú le quieres hablar, cómo le quieres hablar y de qué forma tú quieres que esa persona te perciba para que te elija y te compre. Yo siento que eso tenemos que definirlo antes y puede ir transformándose, iterando en dependencia de los resultados que vayamos teniendo. Pero cuando nosotros salimos solamente por quiero ser yo, voy a ser yo y voy a decir lo que sea, a no ser que seas un influencer que estés vendiendo estilo de vida, pues muy probablemente no voy a elegirte porque no me identifico contigo. Porque más allá de tú mostrarme lo que haces en el día a día, tomándote un café, un vaso de agua, poniéndote esta ropa, pues no hay nada más. Las personas escogen personas, pero porque esa persona va a hacer algo por mí. Los seres humanos somos súper egoístas. Yo nunca voy a comprarte a ti solo porque tú eres bonita, no, o porque haces algo bien. Yo voy a comprarte porque tú vas a hacer algo por mí. Una cosa es que te voy a seguir y me gusta tu contenido y me encanta chismear de qué está pasando con tu vida y qué quieres, qué ropas usas y me influencio de tus gustos porque puede ser que a lo mejor esa corbata que tienes que está preciosa me gusta y te pregunte, oye, ¿dónde la compraste? Me quiero comprar una similar porque me gustó, hizo match conmigo. Eso es una cosa. Y otra cosa es, ese influencer o esa personalidad, esa figura pública está logrando que yo compre un producto X. Ahora, cuando nosotros queremos que nosotros seamos los elegidos, o sea, la persona, no el producto, pues la estrategia es diferente. ¿Es diferente una marca personal a un producto? ¿Dónde está el límite en que esa marca personal también es un producto en sí mismo? La narrativa es diferente, porque yo siempre digo que es mucho más fácil, entre comillas, vender un producto que una persona. Porque el producto, pues, te enfocas en las funcionalidades que tiene el producto, que es obvio. Este champú me pone el pelo más liso, pues yo quiero eso. Entonces es muy fácil, entre comillas, mostrarte el resultado real que yo busco con eso, ¿no? Pensando en una marca en particular, por ejemplo, yo compré una cosa para el pelo porque vi que Jennifer Aniston lo usaba para el frizz. Y digo, no me acuerdo cuál es la marca. Pero al final la compras, fíjate, la compras porque te va a ayudar a ti en algo, ¿ya? O porque vas a conseguir algo con ella. Ya sea verte bonita o llamar la atención, como quieras. Pero la compraste porque va a ser algo para ti. Pero cuando eliges a una persona, tú la estás eligiendo porque tú estás buscando que esa persona transforme algo en ti y te ayude a conseguir algo que tú quieres. Que normalmente cuando escogemos personas no es tangible. Y te toca hacer mucho a ti para conseguir eso. Sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a mentorías y compramos cursos o talleres o cosas que no son tangibles, pues te toca trabajar a ti y tener una transformación para lograrlo. Por eso la narrativa tiene que ser diferente. Esa persona tiene que, evidentemente, identificarse contigo y decir, ay, a mí me pasa lo mismo. Ay, es verdad, lo que tú dices es exactamente lo que me pasa a mí. Y si ya tú lo conseguiste y ayudaste a otras personas, pues espero que me ayudes a mí también. Y por eso te compro y me identifico contigo y te elijo por encima de otro. ¿Qué tuviste que cambiar de ti para convertirte en una marca personal? Mira, yo hace un año atrás no tenía marca personal. ¿Cómo era la pregunta que dijiste? ¿Qué quiero transmitir? ¿Te hiciste esa pregunta? Sí, ¿cómo quiero ser recordada? ¿Cómo quiero ser recordada? Y es interesante porque cuando yo empecé con Impetus hace casi 5 años atrás, yo, digamos que no veía la marca personal para mí. Para mí lo importante era Impetus y crecer la empresa, pero claro, yo era la cara de la empresa. Entonces yo estuve todo el tiempo ejecutando lo que una marca personal hace para posicionarse, ¿no? Entonces, fue interesante porque cuando nosotros empezamos, yo empecé a trabajar con muchas marcas personales y empezaron a decirme, pero ¿y dónde está tu marca personal? ¿Dónde está Rosario en las redes sociales? Y Rosario no existía. Existía una cuenta de Instagram, pues con fotos de la familia y lo normal que ponemos. Y fue interesante porque cuando decido crear la marca personal, que tenía que ser diferente a Impetus, porque en Impetus yo era el personaje que vendía la empresa. Y yo era el personaje que
lograba que mis clientes se identificaran con lo que nosotros hacemos. Fíjate que es interesante porque mucha gente que me conoce ya, que me ve en un video por redes sociales y luego me ve en persona, me dice, ay, pero tú te ves más dulce cuando hablo contigo que en tus videos. Tus videos tú estás como más seria, más fuerte y es como que, a ver, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero porque ese es el personaje que se construyó dentro de Impetus, como esa empresa, bueno, experta, que sabe lo que hace, que no te habla desde el humo, sino desde la experiencia, que ya lo ha hecho con otras marcas antes y sabemos pues cómo guiarte, que tenemos ya un expertise creado de hace muy poquito tiempo, pero con mucho éxito. Y ese personaje no podía ser el mismo que el de mi marca personal. No cabía en Impetus yo hablar, por ejemplo, de lo que yo creo como persona, de algo. Yo tener un contenido inspiracional, por ejemplo, contar mi historia de cuando yo empecé o del cambio que yo hice en mi carrera o de las cosas que yo aprendí antes de entrar en Impetus que me sirvieron para acá. No cabía porque estamos en una empresa. Entonces, mi marca personal tiene otros personajes que yo los tengo identificados y que yo siempre trato de ponerle fotos. Por ejemplo, yo tengo 3 personalidades en mi marca personal. A ver. La primera es la creadora. Yo la identifico como la de Emily en París. No sé si has visto esa serie. Ella es muy creativa, siempre está buscando el cómo resolver, el que hay un problema y lo convierte en una oportunidad. Yo digo, bueno, y yo invito a la gente que haga eso, ¿no? Que le ponga cara a sus personalidades. Y yo lo hice con ChatGPT. Mira, yo soy así, yo quiero que mi marca sea así porque soy así. ¿Quién, qué personalidad, qué celebridad, qué podcast, qué referente, qué película, qué serie tuviera alguien así? Y me dio varias opciones. Tú tienes que entender qué parte de ese personaje va contigo. Lo segundo es magia. La maga ve cosas que no son obvias. Entonces llegas a una habitación y te empiezas a imaginar cómo podría ser esa habitación. Y eso lo desarrollé incluso con inteligencia artificial. Ahora te puedes imaginar prácticamente cualquier cosa y crearla. Para mí es, no sé si viste Gambito de Dama. Sí, claro. La chica que imaginaba partidas de ajedrez en su cabeza y movía las piezas. Dije, perfecto, va con mi personaje. Y le puse esa imagen. Y la tercera personalidad que va mucho conmigo, pues esa parte estratégica de tener tiempos definidos y además tener una estructura que funcione, y además yo soy fanática de la publicidad, entonces me encantan los números, analizar por qué esto funcionó, por qué esto no, cómo darle la vuelta a Meta, al algoritmo, cómo logramos que este video, yo me río mucho porque a veces Meta me dice que ese video está mal, no, este video no sirve. Yo le digo, ok, te lo voy a montar en otra campaña el mismo video y funciona, pero porque sabes que lo que estás diciendo en ese video está bien, confías en el producto, en el servicio que estás dando. Entonces, esa otra personalidad mía, que es la estratega, que se llama la soberana en los arquetipos, pues yo me identifico con Miranda del Diablo Viste de Prada. Entro a una sala y la gente la mira y ve que es fuerte, que es decidida. Entonces, soy las 3, pero tenemos que definir nuestras personalidades para luego definir la narrativa asociada a esa personalidad para que el mercado te elija. Es decir, primero te crea. Yo digo que primero el mercado tiene que conocerte. Si no te conoce, nunca te va a elegir. Entonces tenemos que tener una estrategia que nos asegure que la gente se entere que tú existes. 2, que le caigas bien. Nadie compra a otro si no le cae bien. Y tercero, que confíe en ti. Entonces, ¿cómo logramos que esas 3 personalidades, que tenemos que definirlas, no puede ser improvisado, estén claras, y luego qué narrativa, qué líneas editoriales voy a tener para comunicar eso? Y todo eso está comprimido en un reel de 8 segundos. Si yo entro a tu página de Instagram, por ejemplo, y veo un video, tras ese video está todo ese trabajo atrás. Sí. Tú hablabas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta maravillosa. Pero así tú también dices, iterando, también yo voy tomando decisiones. ¿Hasta dónde es una herramienta que nos juega a favor o en contra? Mira, es interesante la pregunta porque yo me he dado cuenta, el otro día, de hecho, hacía un video sobre la creatividad. Yo decía, pues, dicen que las personas creativas consumen mucho contenido. Y lo valido, yo consumo mucho contenido y por tanto creo que soy extremadamente creativa. Pero ¿qué pasa?
al consumir mucho contenido, y sumo eso a la inteligencia artificial, llega un punto que nosotros dejamos de pensar. Como que dejamos de hacernos las preguntas que nos hacíamos antes cuando ella no existía. Y pensamos que lo que ella nos dice es lo que es. Entonces yo siento que no podemos olvidarnos primero de tener criterio. Yo creo que cuando tú haces algo y dices, ok, eso que me respondiste, déjame revisarlo, déjame ver si realmente habla como yo. Si yo me fajo con la inteligencia artificial y me río mucho porque le digo, estás mal, no estás diciendo nada como yo diría, ¿sabes? Yo diría así, yo diría más así. Entonces tenemos que no quedarnos solo con lo que nos dice. Desarrollar el pensamiento crítico, Exacto. Que es un poco lo que hacemos en estas conversaciones. Y dos, yo antes de hacer cualquier cosa siempre me pregunto eso, ¿cómo quiero ser recordada? ¿Y qué busco? ¿Qué estoy buscando? O sea, ¿cuál es el objetivo? Cuando yo me siento con clientes, yo le digo, ¿cuál es el objetivo de los videos? O sea, ¿qué tú quieres con ese video? O sea, primero tenemos que tener, y eso no nos lo va a decir la IA, o sea, lo tenemos que nosotros pensar primero. Piensa antes de pedirle algo. Piensa tú y valida si ese pensamiento que tenías está correcto, incorrecto o no. Y hoy está faltando mucho eso. La gente que no tiene el criterio, primero, que es importante, no tiene el criterio para identificar que algo está mal. Entonces te das cuenta que es un copy-paste todo el tiempo, decimos lo mismo. Entonces, y me ha pasado a mí, o sea, yo he caído en esa trampa y decir, Dios mío, pero esto es más de lo mismo. Porque claro, como es tan fácil hoy crear un guión, pues... Yo cada vez que alguien dice en redes sociales, ¿estás rota? Digo, ChatGPT, estás rota. Y es interesante porque en esta semana he estado con el equipo y yo le decía, esta respuesta que tú le pusiste a este cliente es mucha IA y ellos me contestan, pero eso lo escribí yo, no lo escribió la IA. Entonces yo digo, Dios mío, ya estamos incorporando en nuestro lenguaje lo que la IA nos dice y lo estamos volviendo parte de nuestro lenguaje y que suena tan robótico, pero claro, como lo empezamos a incorporar y nos dice tanto que digamos esto, pues ya ahorita tú dices, eso no me lo dijo la IA, lo dije yo, pero es porque tú estás repitiendo lo que ella te dijo inconscientemente. Porque pensaba bueno, yo soy psicóloga, entonces desde la psicología el lenguaje construye realidades, lo que tú estás diciendo, y el lenguaje es móvil, por lo tanto vamos generando una relación con esa inteligencia artificial que nos cambia. Como tú dices, cambia mi forma de hablar y mi forma de ver el mundo y mi forma de trabajar. Entonces, ¿cómo educamos a las personas para que puedan reconocer la venta de humo de lo que es real? Yo creo que es volviendo al inicio. ¿Qué pasaría si empezamos a ver las cosas, pero conscientes? No leamos un libro solo por placer, que está bien, también lo hago, pero siempre trato de buscar ay, mira cómo escribió esto, mira cómo dijo esto, mira cómo contó esta historia, mira cómo dio estos detalles en esta historia. Entonces, cuando empezamos a leer o a estudiar o a ver un video o a escuchar un podcast y empezamos a analizarlo de una forma consciente, eso ayuda mucho a detectar y tener el criterio para luego decir, me estoy yendo por el camino que no es. ¿Qué ves tú en un video en Instagram, en el doom scrolling, que llamamos, que es estar scrolleando durante media hora y perdiendo el tiempo? ¿Qué ves tú que el resto de las personas no ve? Hay una cosa interesante que yo siempre digo, y es que yo veo mucho mis propios videos. O sea, yo creo que nosotros siempre estamos buscando afuera lo que debería estar adentro. O sea, nosotros siempre estamos comparándonos con otra persona. No estamos analizando nuestros propios videos, nuestro propio contenido. Y ver el primero que hice hace 4 años atrás y la evolución que he tenido hasta el de hoy. Y ver el que hice ayer, si lo hubiera podido decir mejor o decir una frase mejor o mover las manos mejor o hablar con más seguridad. Entonces, yo siento que nosotros pasamos mucho tiempo analizando al de al lado y no analizándonos a nosotros. Y la comparación debería ser contra ti. Es que a mí me pasa, por ejemplo, que me da vergüenza, ¿no? ¿A ti te ha pasado eso? Claro, al principio, ahora ya no, porque ya llevo mucho tiempo haciendo contenido, entonces ya lo he tomado como algo parte de mi vida. Pero cuando yo empecé, yo llevo 5 años haciendo videos sin parar. Y cuando la gente hacían 1, yo hacía 3. Pero mis primeros videos, si tú los ves, no tienen nada que ver con los videos de hoy. Nada que ver. Yo era nerviosa, me sudaban las manos. Yo recuerdo que hacía unas cosas así con las manos abiertas.
horribles, me ponía 1000 filtros y no, yo no tenía otra opción. Éramos en ese tiempo mi esposo y yo, que es también mi socio, y era como, ¿quién de los dos da la cara? Pues decidimos que fuera yo. Nosotros creíamos tanto en el proyecto que dijimos, pues no hay plan B, este es el plan A y vamos a intentar que el plan A funcione, que hagamos lo que tengamos que hacer. Entonces, cuando yo empecé a hacer videos, que los hacía muy mal al principio, yo nunca estuve frente a cámara, siempre mis experiencias anteriores en publicidad y marketing habían sido tras cámara, o sea, dirigiendo, entendiendo la estrategia, la venta, y cuando me tocó estar delante de cámara, pues fue complicado. Yo te hice una pregunta, ¿qué de ti tuviste que dejar para construir estos 3 personajes? ¿Qué quedó afuera? Mira, yo creo que no es que quedó nada afuera, sino que me fui transformando. Hacer videos te empieza a dar más autoestima, porque tú empiezas a enamorarte de esa muchacha, de esa niña, de esa mujer, de esa cubana que fue evolucionando. Y tú empiezas a aceptar incluso tus defectos. Yo siempre lo digo, tengo un ojo más pequeño que otro, que no se nota a simple vista, pero lo tengo. Y cuando hablo, en algunos momentos se me cierra más. Evidentemente uno ve más sus defectos que otra persona. O sea, uno es muy autocrítico porque el video es muy personal. Entonces tú ves cosas que nadie ve. Y tú haces el zoom para verte una arruguita que tenías aquí, que nadie va a hacer ese zoom, pero... Entonces, cuando yo empecé a hacer videos y videos y videos, yo empecé a quererme más a mí y a aceptar mis defectos, a alegrarme de mi evolución. Y que podría haber sido al revés, ¿no? Sí. ¿Tú has visto en tus clientes de marca personal el caso contrario, gente que se va hundiendo? Ninguno. Por eso te digo, el video y hacerlo te da autoestima, te convierte, te da superpoderes. O sea, yo no conozco a un cliente mío que haya dejado de hacer videos. Entre más de 500 marcas que hemos atendido en estos casi 5 años. No conozco. Al contrario, llegan muchos con miedo, llegan pensando que no pueden, llegan asustados. Hay personas que han llegado al estudio y han querido irse. No puedo, Rosario, me voy a devolver. Y nosotros, tranquila, vamos a ayudarte, confía en que nosotros te vamos a ayudar a sacar lo mejor de ti. Y luego que salen de ahí, no se lo pueden creer, es como que ahora yo sí puedo, yo sí lo puedo hacer, yo tengo la fuerza y eso es increíble. Muchas clientes nos han dicho algo que me encanta decir, que ustedes hacen que nosotros saquemos lo mejor de nosotros. Y eso es uno de los regalos más lindos que nos ha dado haber trabajado con tantas marcas, de ver la transformación de nuestros clientes en una sesión. Pero por el otro lado está la gente falsa, que no tiene el conocimiento. Se ve mucho en los gurús en internet, ¿no? Sobre todo en el área mía, en la psicología, alguien que hace un curso de coach un fin de semana y después ChatGPT le puede dar un guión que a lo mejor podría yo con los 10, 15 años que llevo estudiando construir, pero ChatGPT te lo da en 2 segundos y lo paro frente a una cámara con un especialista maravilloso como tú y parece real. Versus yo que puedo saber mucho y que no sé cómo comunicarlo. ¿Dónde está el dilema ético para ti ahí? Pues mira, nosotros en Impetus le hemos tenido que decir que a muchas personas que han llegado, porque yo sé el poder que tiene un video. El video es capaz de hacerte ver muy pequeña o muy grande. Cuando un video está bien hecho, con una buena narrativa, bien grabado, bien editado, ese video puede abrirte muchas puertas y traerte mucha atención y por tanto ventas. Y yo he tenido que decir que no a clientes que han venido. Nosotros siempre preguntamos, pues, ¿quién eres? ¿Qué vendes? ¿A quién se lo vendes? ¿Cuál es tu trayectoria? Y nos ha pasado muchas personas que han venido, pues, yo pasé un curso el fin de semana y ahora quiero hacer esto. Y te das cuenta que no quieren realmente ayudar a otra persona. Realmente lo único que piensan es en la venta. Yo lo que quiero es vender, no me importa. Entonces, le hemos tenido que decir que no a mucha gente que no podemos ayudarte. ¿Para ti hay una línea ética? Sí. O sea, para mí eso importa mucho. Pero yo te voy a pagar. O sea, la gente, no es un tema de dinero, es que no queremos apoyar este tipo de comportamientos. Por lo menos nosotros no. Pero te tiene que haber pasado alguna vez que te diste cuenta en el camino. ¿Sabes que Sobre todo cuando uno empieza, ¿no? Yo me imagino que hace años atrás, pues
probablemente ayudamos a personas que no estaban al nivel que estaban, pero nosotros tampoco lo estábamos. Entonces, no lo detectamos porque no lo sabíamos. Y estábamos creciendo y evolucionando con esa persona. Entonces, creo que no teníamos los conocimientos suficientes para detectarlo. Hoy sí. Y probablemente, pues, lo ayudamos a conseguir un objetivo que a lo mejor hoy, dentro de la ética que tenemos, pues no lo aceptamos. Ahora, creo que es una responsabilidad de nosotros como compradores escoger a esa persona. O sea, el video o la narrativa persuade a que eso suceda, seduce a que eso suceda. Pero la persona al finalmente es la que elige. Entonces yo siento que el peso más fuerte lo tiene el comprador, no el vendedor. Porque el comprador es el que hace que ese vendedor sin ética sea exitoso. O sea, nosotros los compradores le estamos dando un poder a los que venden humo. Olvídate de detectar si me estás diciendo verdad o mentira, sino de buscar un poquito más allá. Bueno, pero ¿a quién has ayudado? ¿A cuánta gente has transformado? ¿Quiénes son? Déjame ver los resultados. O sea, no nos preguntamos más nada. Porque uno entra a una red social de alguien y ve millones de likes, millones de comentarios que, si uno investiga bien, son falsos. O sea, hay unas redes sociales que digo, mira, tiene 1 millón de seguidores y tiene 2 comentarios. Entonces, huele a peligro, es raro esto, ¿no? Sí. Pero la gente no hace ese doble clic o no está con la cabeza con esa maldad, ¿no? Como tú dices, hay que educar a las personas, entender que, ok, tienes 1 millón de seguidores, pero si tienes 2 comentarios no hay nada. Y hoy día el testimonio de un cliente o de un paciente puede ser un avatar construido con HeyGen o alguna herramienta de inteligencia artificial que semana tras semana nos van sorprendiendo a todos los que trabajamos con ella y que tú dices, bueno, ¿y cómo sé? ¿No? Y ya lo estábamos conversando, entonces creo que es importante la pregunta sobre la ética. Sí. Porque finalmente tú dices, un video muy poderoso y ese video pone un deseo en el otro, que es lo que hablamos los psicólogos, ¿no? Tú proyectas tu propio deseo en ese otro. Si lo que uno desea habla más de uno que del video en sí mismo. Él te lo elicita, te provoca emociones, como decías tú. ¿Qué valor le das tú a lo auténtico? Mucho. Y hoy más que nunca con la inteligencia artificial, como decías ahorita, bueno, pero este video es real, me estás creando realmente un review de una persona que no existe y estás persuadiendo a otro a que te elija con algo que no es verdad. Yo creo que cada vez más empieza a salir lo no ético. Cada vez más nos empezamos a dar cuenta, porque claro, una mentira puede correr mucho tiempo, pero en algún momento sale a la luz. Yo creo que cada vez más nos estamos dando cuenta de, esto no es, porque claro, hoy en las redes sociales hay mucha gente también diciendo, pues me estafaron, me dijeron esto y no era. Entonces, hoy hay mucha voz a nivel de redes sociales de contar lo que pasa. Para mí, tener una marca personal es una responsabilidad muy grande, porque tú puedes lograr cambiarle lo que piensa una persona. O sea, una persona puede hacer lo que tú le dices que haga. Porque, bueno, confía en ti, sigue tu trabajo y tú le dices que tome agua en un vaso de cristal y lo va a hacer. Entonces, para mí, y es un llamado a mucha gente que hoy quiere crear su marca personal y los que la tienen, es ser muy responsable con eso, porque tú estás influyendo en otro. Como, sabes, cuando los superhéroes tienen un poder bueno, ¿cómo usa ese poder para el bien? Es lo mismo, como tú estás pudiendo influir en 10 personas, en 5, en 20, en 1000, en 3000, en 1.000.000. ¿Cómo tú quieres que esa influencia vaya para el bien? Asegúrate de haber usado este vaso de cristal antes muchas veces y haberle puesto agua de una forma y habérselo compartido a otros primero para asegurarte que no se rompe en 2 segundos después de haberlo tomado, para decirle a otra persona, hazlo así. Si tú le tuvieras que dar 3 consejos a alguien que hoy día está empezando su marca personal, ¿cuáles serían? Primero que empiece. Yo creo que no descubres quién eres, no descubres tus personajes hasta que no empiezas a hacer. Para mí, ejecutar
vale mucho más que, bueno, tenerlo todo perfecto para empezar. Evidentemente, para ejecutar tienes que tener un cimiento, una base, porque si no empiezas a ejecutar a lo loco, y pues copiando 10 personas que viste y que te identificaste, pero primero sentarse a decir, bueno, pero ¿qué voy a ejecutar? ¿Y para qué voy a hacer eso? La primera pregunta es, ¿para qué yo voy a hacer este video o para qué yo voy a hacer este contenido? ¿Para qué y por qué? O sea, tenemos que preguntarnos eso primero. Y si eso no va con la ética de mi marca o cómo yo quiero ser recordado, pues no lo hago. A mí me ha pasado con muchos clientes que empezaron a convertirse o a copiar a otros porque eso les funcionaba a ellos y empezaron a hacer algo que no iba con ellos y pues no tuvieron el resultado que querían, pensando que copiando a este pues iban a tener los mismos resultados y no fue así y hubo otros que sí tuvieron los mismos resultados, pero esos resultados no eran los que ellos querían. Fíjate, a veces haces algo, pero como no va contigo, no va con tu marca, no va con tu esencia, con tu ética, pues dices, yo quiero lo que tiene este, pero lo que tiene este tiene luces y sombras. No todo es bueno. Entonces cuando dices, no, pero es que yo no quería lo malo, yo no quería lo malo, yo solo quería lo bueno, no viene así. Estás copiando algo y te va a traer lo bueno y lo malo. Esa persona, en algunos clientes nos decían, pues Rosario, yo perdí autoridad. O sea, ya los clientes que tenía dejaron de elegirme porque me convertí en alguien que ellos no querían. Entonces, es importante que las marcas definan a quién quiero servir, a quién quiero ayudar. Qué bonito que lo digas así, no lo digas como se dice tanto hoy día en las redes sociales, el cliente ideal, ¿no? Hemos reducido a una persona a un cliente y el para qué y el propósito de una marca en viralidad, en ganar dinero y no en ayudar, influenciar, porque uno habla de los influencers, eso es influenciar a una persona y eso es tocar la vida de otro. Entonces, por un lado, preguntarse por el propósito. Por otro, te decía 3 tips. Preguntarse me diste 10, pero creo que te dije varios, lo que no los enumeramos, pero preguntarse por eso, cómo yo quiero ser recordado, ¿no? Primero tú, o sea, cómo tú quieres que esa persona te perciba. Y esa persona que eres tú puede transformarse y evolucionar en el tiempo, no eres siempre la misma. Luego, ¿a quién quieres ayudar? ¿A quién quieres ayudar de verdad? Genuinamente. Y 3, ejecutar. O sea, ejecutar es lo más importante. Hoy tenemos parálisis por análisis. Exactamente, nos quedamos mucho pensando en la perfección y no ejecutamos. Y en la ejecución, teniendo estas otras 2 cosas claras que pueden ir transformándose con el tiempo, siempre tenemos que volver a ellas y volvernos a preguntar, pues, ¿cómo queremos ser recordados? Y ahora, ¿quién quiero ayudar y por qué? Pues, y luego empezamos a ejecutar. Y en la ejecución, pues, vas a ir mejorando, siempre comparándote contigo. Hay una cosa importante en cualquier negocio, evidentemente necesitamos facturar para poder continuar, pero hoy más que nunca es fácil hoy conectar con otras personas y ser elegido, porque tenemos muchas herramientas para eso y a la vez es lo más difícil, porque hay tanta gente haciéndola que la competencia es muy feroz. Es abrumador. Yo empiezo un podcast, empiezo mi marca, etcétera, y como el algoritmo lee que me interesa, me empieza a mostrar todo el mundo que está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo y uno se para y dice, bueno, mi propósito es conectar con mis invitados, conocer personas desde que miré, salir a conocer personas teniendo conversaciones interesantes. Y finalmente ha ido mutando mi propósito porque digo, bueno, ¿qué me diferencia a mí de los otros si está todo el mundo haciendo lo mismo? Todo el mundo escribe. Estamos en una época donde ser creativo es muy difícil. Inventar la rueda es muy, muy difícil. Está inventada, uno puede cambiarla. Y por eso es tan bonito tu trabajo, ¿no? Que tiene ética, creatividad. Yo por eso quería conversar contigo. Rosario, si mañana se acaban las redes sociales, ChatGPT logró autónomamente tomarse unos servidores, se caen las redes sociales, se apaga internet, tenemos un blackout. ¿Qué harías con tu vida? Pues me fuera a tocar puertas. Me fuera a vender puerta a puerta como antes. Yo siempre le digo a mi esposo, yo no tengo miedo a los nos y a las barreras yo siempre voy a buscar un plan, otro camino, siempre. Yo creo en que tenemos el poder, todos los seres humanos, de encontrar otros caminos. Y si este se me cierra, pues, ¿cómo encuentro el otro? Yo cuando empecé, me pasé creo que casi 2 meses
tocando puertas y no conseguí ni un solo cliente cuando empecé hace 5 años atrás. Y mi plan B o mi otro camino que fue pues hacer publicidad en redes sociales para pues conseguir los clientes por otro lado. Entonces, si esa puerta se me cierra, pues yo buscaría otra. Yo siempre digo que hay pastel para todos, para todos. Y solamente hay que buscarlo y cómo seducir. Yo siempre uso esa palabra de seducción que me parece bonita, no por la parte sensual, sino porque yo creo que a mí me encanta vender. Me encanta la venta, pero me encanta la venta de que cómo yo te ayudo de verdad, genuinamente. Yo le he dicho a personas que no las puedo ayudar porque realmente no somos su solución. Pero cuando yo sí creo que te puedo ayudar, yo lo creo y te lo digo, mira, te puedo ayudar en esto, en esto, en esto y en esto, y somos tu mejor opción por esto, por esto y por esto. Entonces, yo buscar otros caminos. Siempre piensen que siempre va a haber otros caminos, solamente hay que pensar y buscar cómo lograrlo. Pero yo creo que muchos proyectos se caen porque creen que es el fin. O sea, no lo lograste por aquí y ya, es un fracaso. Voy a buscar hacer otra cosa. Y yo creo que hay muchas formas de llegar al objetivo que tú quieres. O múltiples objetivos también en la vida. También. Podemos cambiar. Rosario, También. Gracias por esta conversación maravillosa. Quiero que nos dejes una frase, un secreto que descubriste en tu vida y que quieras compartir con nuestro público. Te voy a poner una que me encanta, pero quiero terminar con una que ahorita hablaste de autenticidad, y esta frase se la copié a Camilo, al cantautor. Y él decía que nadie es mejor que tú intentando ser tú mismo. Precioso. Entonces eso creo que empodera a la gente. Pero te voy a poner otra que es mi mantra, que la pienso todos los días. Para todos los que nos están viendo, se acaban las redes sociales. Si mañana se acaba Internet, ¿qué de tu identidad que hoy día muestras en tus redes sociales quedaría vivo y qué desaparecería con ellas? Nada grande se logra dedicándole solo el tiempo que te sobra.